¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la reforma al Poder Judicial en México con otro notable invitado, Pedro Miguel, escritor y colaborador del diario La Jornada, directamente desde Ciudad de México. Pedro Miguel, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, por aceptar la invitación. Reforma al Poder Judicial en México supuestamente se va a presentar en septiembre, cuando vuelva a funcionar el Congreso. El 1 de octubre asume la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Estos son los últimos meses del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Para una audiencia que nos ve fuera de México, ¿cómo nos explicas rápidamente de qué se trata la reforma? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, en 2018, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, llegó a la presidencia con una votación muy ampliamente mayoritaria. Ocupó mayorías simples en las cámaras legislativas, pero el Poder Judicial, el Congreso, se quedó en manos del viejo régimen, de la oligarquía, y ha seguido defendiendo el viejo orden. Esto creo que es un punto de contexto importante. Ahora lo que busca la reforma es democratizar ese poder, ponerlo en manos del pueblo, hacer que haga una justicia efectiva, porque de 2018 para acá, pues se ha dedicado a boicotear las políticas públicas, se ha dedicado a defender los intereses de las corporaciones, de los evasores de impuestos y hasta de la delincuencia organizada. Y entonces está recibiendo justamente todos esos sectores, están activamente tratando de, por lo menos, desacreditar la reforma, y acá estoy citando palabras en días recientes del embajador de Estados Unidos en México. Estamos hablando de Ken Salazar, que dice que la reforma representa un riesgo. Incluso tiró, digamos, la idea de que podría amenazar la relación comercial, a lo que responde el presidente Andrés Manuel López Obrador: desafortunada e imprudente la declaración del embajador de México, de Estados Unidos en México. No solo desafortunada e imprudente, sino también autoexhibitoria, ¿no? Porque pobre Ken Salazar, fíjate, ha sido un embajador razonablemente respetuoso, bueno, y a últimas fechas tira a la basura esa trayectoria y emite una, eh, una participación tan groseramente intervencionista, tan imprudente, tan obscena, ¿no? De pretender decirle a los legisladores y legisladoras de México lo que deben legislar y lo que no. Es insólito, ¿no? Si se ve en un primer enfoque, pero si vemos con atención, veremos que ese Poder Judicial al que Ken Salazar pretende defender se ha dedicado a preservar los intereses de empresas transnacionales, entre otras cosas, de empresas mineras, de empresas energéticas. Ese Poder Judicial ha anulado leyes votadas por el legislativo mexicano para poner en manos de la nación sectores, servicios, etcétera, que le fueron arrebatados durante el periodo anterior para entregarlos a corporaciones privadas, muchas de ellas estadounidenses y canadienses. Bueno, ¿qué vemos entonces? Lo que vemos es que el embajador representa en realidad no a su gobierno, sino a las empresas. Es un vocero empresarial, es un vocero de las corporaciones que están molestas porque van a perder un poder judicial cómplice, un poder judicial que ha tolerado las corruptelas, que ha tolerado el saqueo, la depredación, y que sistemáticamente se ha opuesto a políticas públicas que buscan recuperar la soberanía nacional, particularmente en el rubro energético. Tú me corriges si no lo digo con la precisión que debe ser dicho, pero en principio
Hasta el momento, digamos, los miembros del Poder Judicial han sido elegidos por el Senado. Esta es una propuesta para que sean elegidos por el pueblo y allí tendrían que votar por 10 jueces y 10 magistrados, 9 ministros y 5 miembros del tribunal. ¿Es así? La lógica detrás de esto es que la selección de juzgadoras y juzgadores en los pasillos del poder es algo tremendamente antidemocrático. Es algo que le da además una cobertura a los intereses que se conjuntan para poner a juezas, jueces, magistrados, ministros. En el momento en que todos estos funcionarios son colocados ante el electorado para que el electorado los vote o no vote por ellos, pues estas personas se vuelven lo que dicen en Estados Unidos accountability, es decir, tienen que rendir cuentas a un electorado. En el momento en que son votados, pueden ser sometidos a una revocación de mandato porque se vuelven mandatarios, es decir, depositarios del poder popular. La Constitución mexicana, en su artículo 39, señala que el poder reside en el pueblo, la soberanía reside en el pueblo, y que el pueblo tiene el derecho de cambiar su forma de gobierno en cualquier momento. Esta reforma está muy fundamentada en ese artículo 39 constitucional. Queremos cambiar la forma en que se constituye el Poder Judicial, así de claro, y es lo que se va a hacer. Y en materia, digamos, de tiempos, como decíamos al principio, estamos viendo que por lo menos la idea es que esto se presente a consideración en septiembre, que en definitiva es el último mes, digamos, del mandato de 6 años, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El 1 de octubre asume la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien ya ha apoyado entonces la propuesta de Andrés Manuel López Obrador en materia de lo que tiene que ver con el tiempo. ¿Esto puede ser aprobado en el mismo mes de septiembre o se extenderá y pasará a ser parte, digamos, del gobierno de Sheinbaum? Yo creo que se puede aprobar en este periodo legislativo, es decir, por esta legislatura saliente, perdón, o por la legislatura entrante, que ya está por entrar, el 1 de septiembre, pero bajo la presidencia de López Obrador. ¿Qué pasa, Jorge? Esta iniciativa no solo es una idea de López Obrador y una iniciativa que se le ocurrió, es una promesa de campaña de Claudia Sheinbaum y del conjunto de los partidos de la Cuarta Transformación que se presentó al electorado de cara a los comicios del 2 de junio pasado y que recibió un respaldo abrumadoramente mayoritario. Es decir, el voto por Claudia Sheinbaum es indistinguible, es inseparable del voto por la reforma judicial y por otro paquete de reformas que seguramente deberán esperar a la llegada de Claudia Sheinbaum. Es decir, no a la llegada de Claudia Sheinbaum, sino a que la legislatura entrante, la que está por tomar posesión, pueda darle trámite, darle curso a estas reformas, porque, insisto, no es solo la reforma judicial. Esa va por delante y es la primera porque tenemos que vacunar el conjunto de las reformas de que este poder judicial podrido, entregado a la oligarquía, que se dedica a cuidar sus intereses, sus salarios de $50,000 mensuales, etcétera, pretendiera echar atrás la reforma constitucional. Por eso es la primera y por eso hay que aprobar de entrada. Digo, y en el caso de Claudia Sheinbaum, cuenta con una mayoría calificada, esta vez que juega a su favor. Correcto, se tiene más de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados entre los 3 partidos que respaldan a la Cuarta Transformación, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y en el Senado de la República se está a 3 o 4 senadores de distancia de lograr también esa mayoría calificada de los 2/3, que es lo que establece la propia Constitución para poder aprobar reformas al texto constitucional
Eso, y aparte que la reforma sea ratificada por 2/3 de las legislaturas estatales. México, como un país federal, tiene un congreso en cada estado de la República, son 32 congresos, se requieren 2/3 de esos congresos votando a favor de las reformas para que éstas entren en vigor. Todo eso se requiere y todo eso lo tiene la Cuarta Transformación. Estamos hablando de que, como en el resto de América Latina, los medios hegemónicos no están al servicio para muchos analistas de la opinión pública, sino justamente es un brazo de el poder financiero, el poder económico, el poder de las grandes corporaciones. Acá tenemos, por ejemplo, estos grandes grupos como Televisa y TV Azteca, cómo esos grupos hegemónicos de medios están jugando para, a favor o en contra de crear en la opinión pública una opinión favorable o desfavorable. Bueno, este es un fenómeno que viene desde 2004, desde 2005, con los primeros intentos de López Obrador de llegar a la presidencia. Esa campaña que hoy vemos recrudecida, amplificada, robustecida, tiene casi 20 años. Y es una campaña de descrédito y desprestigio en contra de López Obrador, que fíjate tú, en 2006, en las elecciones de 2006, pudo tener una incidencia en la opinión pública. Desde luego intoxicó a un sector importante de la ciudadanía, quizá el 20%, y los intoxicó para siempre. Y ha seguido repitiéndose sexenio tras sexenio, y hoy llega en forma de una virulenta campaña en contra de la reforma, de las reformas al Poder Judicial, a organismos autónomos, etcétera, ¿no? Pero pues no es lo mismo 2024 que 2006. En 2024 el poder de los monopolios o duopolios televisivos está muy mermado por el surgimiento de redes sociales, por el avance en la conciencia y la información de la sociedad mexicana, porque pues se ha visto a estos medios mentir una y otra y otra y otra vez, y esto, Jorge, no es exclusivo de México, es el mundo. Los medios llamados mainstream en Estados Unidos son mentirosísimos. Entonces, no pueden mentir impunemente sin ir deteriorando su propia credibilidad. Pedro, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Pedro Miguel directamente desde Ciudad de México sobre la reforma al Poder Judicial en México. Pedro, escritor y colaborador del diario La Jornada. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Pedro Miguel directamente desde Ciudad de México. Pedro, escritor y colaborador del diario La Jornada. Estamos hablando sobre la reforma al Poder Judicial en México. Y ya con tu experiencia geopolítica, entonces, Pedro, este fenómeno del Poder Judicial lo vemos repetido, o por lo menos denunciado repetidamente en América Latina. Tú recuerdas que la expresidenta de Argentina y luego ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habla que en la Argentina no es el Poder Judicial, sino es el Partido Judicial. El Poder Judicial ha sacado justamente a través de golpes blandos y no tan blandos a varios presidentes, Dilma, Lula, Lugo, Castillo, Correa, y ahora justamente lo estamos viendo otra vez en el fiscal de Guatemala, poniéndole contra las cuerdas entonces a Bernardo Arévalo. Esto quiere decir, visto en perspectiva, que los sistemas de pesos y contrapesos de la democracia en América Latina, ¿dónde están? En el pueblo.
Yo creo que el mayor contrapeso a los abusos de poder es el voto popular. Y mira, ¿qué vimos en Bolivia? Ya que lo mencionas. Vimos un golpe de Estado policíaco, cívico, militar, que terminó siendo contrarrestado por el voto del pueblo. Por algo, la señora usurpadora de la presidencia en Perú y quienes la apoyan o quienes la manejan no quisieron adelantar las elecciones, porque las elecciones implicarían que el pueblo corregiría ese golpe de Estado que se perpetró contra Pedro Castillo. En Brasil, después de años de horror bolsonarista, pues llega Lula a la presidencia. Argentina es un caso preocupante, raro, especial, no sé. Eh, pero lo que hemos visto en América Latina, en Colombia, también es que la gente está votando con sensatez en función de sus intereses, de los intereses de sus países, no en función de los intereses de las corporaciones legales o ilegales que tienen en los poderes judiciales y a veces en los legislativos a sus principales, me atrevo a decirlo, sicarios, a sus principales eh, brazos legislativos, judiciales, que se dedican de manera sistemática a violar la ley y a violar sobre todo la esencia de la democracia, que es que el poder reside en el pueblo. Mira, Montesquieu dice, siglo XVIII, la división de poderes para crear contrapesos, para que el Ejecutivo no se exceda, para que el Legislativo funcione, para que el Judicial haga justicia, ¿no? Son tres poderes. Sin embargo, lo que tenemos es que esos poderes han sido colonizados y que de esos poderes solo dos en rigor, en la mayoría de los casos, tienen una conformación democrática, que son el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué alguien inventó que el judicial debía quedar al margen de la democracia y ser conformado en conciliábulos oscuros de pasillos llenos de intereses? Pues no, que se someta a la voluntad democrática y que los jueces, ministros, magistrados sean electos como todo el resto de los, como en los otros dos poderes y listo, ¿no? ¿Y cómo estás viendo tú también, Pedro, esto que hablábamos al principio como una especie de anécdota, entre comillas, anécdotas, que es dentro de México se para el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, a opinar sobre entonces esta reforma al Poder Judicial y da su punto de vista, o como tú decías antes, que representa no el punto de vista del Estado de los Estados Unidos, sino de los empresarios. ¿Cómo ves la injerencia en ese caso, pero en el resto de América Latina, ya sea de ese país o de otros intereses de la Unión Europea, de donde sea? ¿Cómo ves tú esto de meterse adentro de la frontera de un país para tratar de influir en lo que tiene que ver el Poder Judicial? Mira, yo pienso que en muchos casos, con distintos grados de éxito, los países latinoamericanos hemos logrado dejar de ser colonias. Y con retrocesos, porque pues a veces regresamos, ¿no? Ecuador es un caso tristísimo, es decir, Correa hasta había logrado sacar a las fuerzas militares de Estados Unidos de la base de Manta y ahí están ya de nuevo. Y Milei está queriendo regalarles la Patagonia para que pongan ahí bases militares. Un desastre, ¿no? Pero hemos logrado descolonizar a nuestros países en algún grado. Lo que nunca hemos logrado es derrotar la tentación de las potencias de vernos como colonias y de querernos recolonizar, ¿no? En lo económico, estas potencias siguen teniendo una gran presencia, una presencia muy importante, muy depredadora, muy determinante en América Latina, o es al revés, o los corporativos tienen gobiernos injerencistas muy presentes en América Latina, porque esta paradoja de Ken Salazar, de la que hablábamos,
Yo decía, bueno, Ken Salazar trabaja para el gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno, el de Biden, que dice ser respetuoso de México y su soberanía, o trabaja para las empresas que se han visto favorecidas por fallos del Poder Judicial, este podrido que se va a terminar muy pronto en México. Bueno, eh, entonces aquí se vuelve muy difícil hacer una línea divisoria entre países y corporaciones empresariales depredadoras. Eh, y esas corporaciones están empujando a sus gobiernos. Bueno, el caso de España es tremendamente claro, ¿no? España puede estar gobernada por el PSOE, por el Partido Popular, por lo que sea, pero siempre van a ser metiches, siempre van a estar metiendo la nariz en lo que no les importa, porque quieren preservar los intereses de Telefónica, de Aliática, de Repsol, de Iberdrola, de todo este corporativo depredador, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante enfocar la necesidad de avanzar en una recuperación de los sectores económicos que han quedado en manos de estos vampiros transnacionales, como les llamaba Julio Cortázar en un libro, en un textito muy divertido y muy desconocido, en el que él se puso de personaje junto con Octavio Paz y con Fantomas para luchar contra los vampiros transnacionales, decía él. Consulta, Pedro, ya en tema especulativo porque hay varios factores en la pregunta que te voy a hacer. 1 de octubre, entonces, asume la presidencia de México Claudia Sheinbaum como sucesora de Andrés Manuel López Obrador del partido Morena o de esa coalición. 5 de noviembre, elecciones presidenciales en Estados Unidos, que algunos temas como el tema de la migración ha sido usado dentro de la campaña por ambos candidatos de manera muy recurrente. Si se extiende la discusión para que se apruebe esta reforma al Poder Judicial ya bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, gane quien gane la presidencia de los Estados Unidos, ¿puede tener algún impacto en este tema de la reforma del Poder Judicial mexicano? No, definitivamente no, porque pues, México es un país soberano, le guste o no a quien vaya a ganar la presidencia en Estados Unidos. Es que la soberanía es una atribución que se construye ejerciéndola, no hay más. Y lo que ha hecho durante estos 6 años Andrés Manuel López Obrador ha sido ejercer la soberanía. Y en el momento en el que Estados Unidos se pone de injerencista y de metiche, pues marcarle el alto y decirle, oye, deja de hacer esto porque no nos gusta. Somos socios, somos amigos, somos aliados, pero no te metas en los asuntos de los mexicanos. Como México no se mete en los asuntos de Estados Unidos. Sería grotesco que la embajada mexicana en Washington o un presidente o presidenta mexicanos estuvieran diciéndole al Congreso de Estados Unidos lo que tienen que legislar. Imagínate el escándalo. Bueno, pues así es el escándalo que causa Ken Salazar, ¿no? ¿Quién va a ganar en Estados Unidos? Es asunto de la ciudadanía de Estados Unidos. Ellos decidirán si quieren a Kamala o si quieren a Trump. Yo creo que en lo sustancial las cosas no cambian. Hay matices, eh, hay estilos. Los demócratas siempre han sido más intervencionistas, siempre han sido más hipócritas. Los republicanos siempre han sido más brutales, pero paradójicamente la presidencia anterior de Trump fue una de las presidencias más respetuosas de México que ha habido en Estados Unidos. Realmente Trump intervino muy poco en México, o pretendió intervenir muy poco. Y pretendió intervenir en aspectos muy puntuales que tenían que ver con la relación bilateral y que le afectaban a Estados Unidos, la migración. Fuera de eso, mira, ese gobierno paradójicamente fue una bendición para México porque es claro que los mexicanos y los latinoamericanos en general le damos asco a Trump. Él no quiere tener nada que ver con nosotros. Perfecto. Las economías ya están integradas, no puede hacer nada contra eso.
sus amenazas de cerrar la frontera son bravuconadas, porque si cierra la frontera, mutila a la economía de Estados Unidos, la parte en dos, porque hay una integración industrial y comercial brutal. Cerrar la frontera le implicaría a Estados Unidos cerrarse a sus propias exportaciones desde México al mercado estadounidense, paradójicamente, porque muchos de sus procesos productivos están al sur del río Bravo. Eso no lo va a hacer. Muchas de las amenazas contra los migrantes están basadas en una xenofobia y un racismo muy repugnantes, pero tienen un tinte electorero. Lo que quiere Trump es agitar el espantajo de los inmigrantes, violadores, narcotraficantes, etcétera, pues para que los gringos más primitivos voten por él. Pero en el fondo Trump sabe que no se puede cerrar la frontera, que no se puede construir el muro y que no puede echar a los migrantes. Lo sabe perfectamente. Por último, entonces, Pedro, ahora volviendo a la parte, digamos, de la logística. Asumamos entonces que al principio de septiembre, entonces, al reanudar el Congreso sus sesiones, empieza a tratar esta reforma al Poder Judicial. Asumamos que se aprueba la implementación. ¿Qué pasos se seguirían y en qué fechas? No lo sé. Yo creo que los cambios básicamente vendrían el año entrante, porque no puedes votar una ley y pretender que entre en vigor al día siguiente, ¿no? Tiene que haber una tramitología, se tiene que seguir un procedimiento. Y mira, así como es indudable y no hay ningún elemento de duda para pensar que pudiera no aprobarse la reforma judicial. Es decir, la reforma judicial va, y va en los términos planteados por el presidente López Obrador, propuestos por la presidenta electa Claudia Sheinbaum en su campaña y votados por el pueblo. Ahora, yo creo que el legislativo está tejiendo fino algunos artículos transitorios. Esos artículos transitorios se refieren a la vía, a la ruta de aplicación, de entrada en vigor de esa ley, esa reforma. No es una ley, es un conjunto de reformas a la ley máxima, ¿no? Entonces creo que se está trabajando muy intensamente. La legislatura que salió, la que está entrando, se está trabajando muy intensamente en esos transitorios, de modo que se pueda tener una vía que no perturbe la vida institucional del país y se pueda empezar a vivir con un poder judicial configurado de manera democrática, honesta, y que evite los conflictos de interés de los que está sembrado actualmente la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y la mayor parte de los tribunales. Pedro Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge, es un gusto. Un abrazo para ti y para quienes nos escuchan.